Buenos días, chicos. Lo que vamos a ver hoy es, a través de esta presentación con Geniali, el tema de las fuerzas de forma muy sencillito, las fuerzas y sus efectos. Espero que lo entendáis. Lo primero que tenemos que preguntarnos es ¿qué es una fuerza? Si veis en este bocadillo, la fuerza es cualquier causa capaz de deformar un cuerpo o modificar su estado de reposo o movimiento, pudiendo también cambiar su trayectoria. Quiere decir, una fuerza puede deformar, torcer, romper un cuerpo. También puede hacer que se ponga en movimiento o, si ya está en movimiento, puede cambiar su trayectoria, ¿vale? ¿Existen distintos tipos de fuerza? Pues sí. Vamos a ver principalmente dos tipos de fuerza. Las fuerzas de contacto, quiere decir, es necesario que haya un contacto entre los dos cuerpos, donde se va a ejercer la fuerza. Por ejemplo, pues un jugador que toca el balón y lo golpea, ¿vale? Si no lo toca, pues lógicamente no va a poder aplicar la fuerza con el pie. Y otro ejemplo serían las fuerzas a distancia, que sería el caso de cuerpos que no hace falta que estén en contacto, no hace falta que se toque, como un imán que atrae un objeto metálico sin necesidad de tocarlo. O también podría ser nuestro planeta Tierra que atrae a la Luna. Son fuerzas que se producen a distancia, sin tocarse. ¿De acuerdo? ¿Cómo podemos dibujar una fuerza? Pues mirad, las fuerzas, que son magnitudes, se van a poder dibujar, las vamos a poder medir, van a tener unidades, se representan con flechas. Estas flechas se llaman vectores. Los vectores tienen 4 partes importantes. El sitio donde empiezan, lo que llamamos el punto de aplicación, donde se va a aplicar la fuerza. La longitud de la flecha, la longitud del vector, se llama módulo. Cuando la fuerza es mayor, pues tiene mayor longitud, mayor módulo, es una fuerza más grande. Después, la línea por donde está situada la flecha, esta línea roja, es lo que llamamos la dirección. Y, por último, el sentido. Quiere decir, desde aquí, que es donde aplicamos la fuerza, podemos dibujarla en ese sentido, en este caso hacia la derecha, o también podríamos haber dibujado la flecha en el otro sentido, hacia la izquierda, ¿de acuerdo? Así que estas son las 4 partes de los vectores que representan fuerzas, perdón. Las fuerzas que se aplican sobre los cuerpos, pues lógicamente no son solamente una, es decir, sobre un cuerpo podemos aplicar varias fuerzas, en este caso F1, que vale 3 newton, y F2, esta chiquita, que vale 1 newton. ¿Qué sucede cuando hay varias fuerzas que se aplican sobre un cuerpo? Pues que pueden, por ejemplo, en este caso, como son en el mismo sentido, pues suman sus efectos. Quiere decir, yo puedo sumar esas dos fuerzas, F1 y F2, 3 newton más 1 newton, me va a dar 4 newton, que es lo que vale esta fuerza resultante. Vamos a ver algún ejemplo más. Aquí lo tenemos. Las fuerzas aplicadas en un cuerpo con el mismo sentido se suman y darán una fuerza resultante con un valor equivalente a la suma de las otras fuerzas. En este caso, hay dos personas empujando este cuerpo, uno con una fuerza F1, otro con otra fuerza F2, y el resultado va a ser una fuerza más grande, el cuerpo se va a mover hacia adelante. ¿Y cuánto vale esta fuerza? Pues la suma de F1 y de F2. ¿Entendido? Pero ¿qué sucede cuando las fuerzas están en sentido contrario? Quiere decir, hay fuerza en un sentido y fuerza en el otro sentido. Sería el siguiente caso. Vamos a ver. Aquellas fuerzas que se aplican a un cuerpo y tienen distinto sentido, restarán sus valores. Y la fuerza resultante tendrá el sentido de la fuerza mayor. Sería este dibujito de aquí. El chico de la derecha está tirando con una fuerza F1 hacia la derecha y el chico de la izquierda tira con una fuerza F2 más pequeña hacia la izquierda.
¿Cuál es el resultado? Pues que el cuerpo se va a mover hacia la derecha. ¿Con qué fuerza? Pues con una fuerza resultante que tiene el valor de restar F1 menos F2. Se moverá hacia la derecha porque F1 es mayor. ¿De acuerdo? ¿Entendido? Y luego existe otro caso que sería cuando las fuerzas que se aplican no tienen la misma dirección. Sería este caso de aquí, A y B aplicadas sobre un cuerpo. ¿Cuál sería el resultado? Si yo tiro de un cuerpo que hay aquí con esa fuerza y con esta fuerza. Bueno, pues el resultado va a ser otra fuerza también, en ese sentido más o menos, pero en una dirección distinta. ¿Cómo sé cómo dibujar esta flecha resultante? Pues fijaos, voy a coger B y voy a dibujar una paralela desde este punto de aquí, de A, paralela a B y con la misma longitud. Y luego voy a dibujar una paralela a A, paralela a este de aquí, que va a empezar en la puntita de B y va a tener la misma longitud de A. Quiere decir, esto es igual que esto y esto es igual que B. Donde se crucen las dos líneas será el final de la resultante. Este es otro ejemplo igual, ¿veis? A. Aquí dibujo una paralela igual a A. Esta sería la fuerza B. Aquí dibujo una paralela igual a B. Y donde se crucen es donde tengo el final de la resultante. A veces tenemos que sumar vectores que no están aplicados en el mismo punto. Quiere decir, aquí tengo la aplicación, el punto de aplicación de A y aquí está el punto de aplicación de B. Quiere decir, están uno seguido de otro. Pues la resultante simplemente es desde el inicio de A hasta el final de B. Mucho más sencillo todavía. ¿Entendido? Muy bien. ¿Qué más cositas vamos a ver de las fuerzas? Pues como es una magnitud, hemos dicho que se pueden medir. ¿Con qué medimos fuerzas? Pues con estos aparatos de aquí que se llaman dinamómetros. La unidad de fuerza va a ser el newton y se representa con una N mayúscula. Estos dinamómetros consisten en un muelle en el que al final tenemos un enganchito para poder colgar aquí los cuerpos. Esos cuerpos van a tirar del muelle con una fuerza, con su peso, y como el muelle está acoplado a una escala, pues vamos a poder medir, según lo que se estire el muelle, los newton que tiene ese cuerpo que hemos colgado. ¿Entendido? Fácil, ¿verdad? Bueno, pues hubo un señor que estudió mucho todo esto de los muelles y las fuerzas, lo que se estiran, lo que no se estiran. Ese señor se llamaba Robert Hooke. Aquí tenemos un vídeo que nos lo explica genial y que nos va a explicar la ley de Hooke. La ley de Hooke, que es F igual a K, que es una constante del muelle, que no todos los muelles son iguales. Unos se estiran más, otros se estiran menos, ¿vale? Y lo vamos a multiplicar por el alargamiento, ¿de acuerdo? Pero bueno, viendo este vídeo vais a ver que se entiende todo perfectamente. Os explica también cómo hacer ejercicios relacionados con la ley de Hooke. Otro señor que estudió también mucho sobre fuerzas fue Newton. Newton además enunció 3 leyes fundamentales relacionadas con las fuerzas, la primera, la segunda y la tercera ley de Newton. Si queréis conocer algo de la vida de Newton, pincháis aquí, os va a llevar directamente a mi blog y aquí tenéis el enlace para poder leer la biografía de Newton. Algunos de vosotros ya la habíais leído, la verdad es que bastante entretenida porque tiene un montón de dibujitos y se hace amena. La primera ley de Newton es lo que llamamos el principio de inercia. Nos dice que un cuerpo permanece en reposo, es decir, está quieto, o se sigue moviendo de forma recta y con la misma velocidad, uniforme, movimiento rectilíneo uniforme,
mientras que no se ejerza ninguna fuerza sobre él. Si veis este vídeo de aquí, lo vais a entender perfectamente y además también os explica cómo hacer algunos ejercicios relacionados con el principio de inercia. La segunda ley de Newton, que también se llama el principio fundamental de la dinámica, proporciona esta fórmula de aquí, fuerza igual a masa por aceleración, que nos dice que cuando sobre un cuerpo actúa una fuerza F, se produce una aceleración que es directamente proporcional a la fuerza e inversamente proporcional a la masa del objeto. Quiere decir, si yo quiero calcular la fuerza y me dan la masa y la aceleración, simplemente tendré que multiplicar. Si en el problema me dan cualquiera de los otros dos datos, tendré que calcular el que me falta despejando esa ecuación. Si miráis este vídeo de aquí, lo vais a entender perfectamente y vais a saber también cómo hacer ejercicios relacionados con esta fórmula. Y por último vemos la tercera ley de Newton, que también se llama principio de acción y reacción. Nos dice que para cada acción, para cada fuerza, hay otra fuerza que se llama reacción, que es igual, el mismo valor, pero opuesta. Igualmente, si veis este vídeo, lo vais a entender genial. Por último, ¿qué vamos a hacer? Una serie de ejercicios o tareas relacionadas con todo esto. Aquí tenemos ejercicios sobre tipos de fuerza, ¿vale? Vais a tener que decir qué tipo de fuerza son esos ejemplos. El segundo son ejercicios para sumar vectores y ver cuáles son las resultantes, las fuerzas resultantes. En el tercero tenemos ejercicios sobre la ley de Hooke, vienen con solución para que cuando los hagáis sepáis si lo habéis hecho bien o no. Por último, los ejercicios de las leyes de Newton, que son 3, también con solución, y algo súper importante que es la autoevaluación. Aquí hay 12 preguntitas que quiero que me respondáis, por favor, porque me va a ayudar a saber cómo habéis entendido este tema, ¿de acuerdo? Cuando hayáis terminado todo, lo escaneáis, le hacéis foto y lo enviáis a la tarea asignada que estará en Classroom o en Edmodo, ¿de acuerdo? Y espero que no os resulte muy difícil. Cualquier duda, ya sabéis, me preguntáis. Venga, saludos.